¿sí? Por situaciones, pues seguimos igual. Voy a estar subiendo ahorita videos, básicamente, así vamos a estar trabajando el resto del curso. Les voy a estar subiendo la asignación, básicamente, de los trabajos, y hoy vamos a tener tareas, ¿sale? Básicamente, nos vamos a ir primero por el primer apartado, que es básicamente recordar un poco de lo que estuvimos hablando la clase pasada, ¿sí? Bueno, chicos, la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre los gases contaminantes, cómo se forman, ¿sí? Un gas contaminante, recuerden que es aquella masa, ¿sí? En estado gaseoso, donde obviamente nos afecte a nosotros, los seres vivos, y también a nuestro medio ambiente, ¿sí? Ya estuvimos hablando un poco en la clase antepasada sobre qué puede ser el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso, ¿sí? ¿Cómo se crean? Básicamente recuerden que todas las sustancias por lo general buscan estabilidad, ¿sí? Y por lo tanto van a reaccionar entre sí, ¿sí? Para poder encontrarla. Por eso se están formando constantemente este tipo de gases contaminantes. También estuvimos hablando un poco de la valencia, ¿sí? Recuerden que son los últimos electrones en la última capa del átomo. O sea, en el último orbital, ¿cuántos electrones tenemos? ¿Sí? Y para eso usamos la tabla periódica para poder identificarlo, de acuerdo a la familia, a la columna, ¿sí? Entonces, estuvimos hablando sobre la unión entre el carbono y el oxígeno, ¿sí? Adicionalmente, entre el carbono y el hidrógeno, porque formábamos metano. Pero voy a compartir pantalla para poder retomar en lo que nos quedamos la clase pasada, ¿sí? La clase pasada estábamos hablando de identificáramos, ¿sí? Cuántos electrones de valencia hay básicamente en los siguientes átomos: carbono, oxígeno e hidrógeno. Recuerden que es al grupo, ¿sí? Al grupo, a la familia que tenemos. Recuerden que tenemos las letras A y las letras B. Las letras A son representativos, son muy comunes, mientras que las letras B son metales de transición, son un poquito más raros, ¿sí? Para poder generar ese tipo de interacción, ¿sí? Y formar compuestos. Ahora, hidrógeno, pues sabemos que está en el grupo 1A, por lo tanto, pues tiene un electrón en su última capa. Oxígeno se encuentra en el grupo 6A, por lo tanto, tiene 6 electrones en su última capa. Y el carbono está en el grupo 4A, tiene 4 electrones en su última capa. Y eso lo podemos identificar en los modelos anteriores, ¿sí? El carbono, nos damos cuenta que en el último orbital tiene 4. Hidrógeno tiene 1. Y el oxígeno, que se encuentra más arriba, pues tiene 6. ¿Sale? Para que puedan ver la herramienta que es la tabla periódica. Ahora, estábamos hablando un poco cuántos electrones hay en el último nivel de energía en el modelo dióxido de carbono. Vamos a irnos básicamente al modelo de dióxido de carbono, ¿sí? Vemos las cantidades de electrones que hay en su última capa. Nos damos cuenta que son 2, 4, 6, 8, ¿sí? Tiene 8 electrones el oxígeno, 8 el carbono y 8 el otro oxígeno. Por lo tanto, vamos a encontrar 8 electrones en en el último nivel de energía. Y esto es porque está estabilizándose. Este dióxido de carbono, es lo que les comentaba, los elementos van a interactuar entre sí para, obviamente, estabilizarse, ¿sí? Que es lo que estamos buscando constantemente. Vamos a seguir. Y si me preguntaran en qué nivel se encuentra, pues estamos hablando del nivel 2, ¿sí? Nivel 1 básicamente es el más cercano al núcleo, y el que sigue, pues es el 2, ¿sí? Entonces recuerden que en el nivel 2 tenemos 8 electrones, ¿sí? Que genera estabilidad a este modelo de dióxido de carbono, ¿sí? Ahora fíjense bien qué curioso es que es el óxido de nitroso, ¿sí? Es importante, chicos, que tengan conocimientos de química básica, entre ellos la estructura de Lewis, ¿sí? Aquí tenemos la estructura o fórmula química de N2O, ¿sí? Nos damos cuenta que tenemos 2 nitrógenos y tenemos un oxígeno. Para esto vamos a dibujar un poco los niveles, el último nivel de energía de cada elemento, para ver cómo llegamos a esta estructura, ¿sí? Fíjense bien. El nitrógeno sabemos que se encuentra en el grupo 5A. Ustedes lo pueden checar, ¿sí? En su tabla periódica. Por lo tanto, el nitrógeno tiene 5 electrones, ¿sí? En su último nivel. Y el oxígeno, ¿sí? O sea, cada oxígeno ahora va a tener 6 electrones. ¿Por qué? Porque se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Voy a dibujar, ¿sí? Con esta herramienta de zoom, por eso me gusta.
básicamente es información. Yo aquí tengo, voy a poner 1 a 1 el nitrógeno. ¿Sí? Estos son básicamente, podemos decir, átomos de nitrógeno. ¿Sí? Ahora, estos básicamente en su último nivel, voy a dibujar el círculo, digamos que es el nivel 2 porque está en el periodo 2. Y recuerden que también es importante los periodos. Aquí tenemos que tiene, cada nitrógeno tiene 5 electrones. ¿Sí? Aquí vamos a dibujarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 electrones que tiene el nitrógeno. ¿Sí? Posteriormente voy a dibujar también los del otro nitrógeno. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahí tenemos los 5 electrones. ¿Sí? Los podemos acomodar como nosotros queramos en forma de bosquejo. Ya en forma analítica, pues tiene una orientación en el espacio. ¿Sí? Y arriba voy a poner el oxígeno de otro color. ¿Sí? Voy a poner el oxígeno de un color azul. Ahí lo tengo. Y decimos que tiene 6 electrones en su última capa. Yo aquí los voy a poner. ¿Sí? Esa es la última capa que viene siendo el periodo 2. Ya ven que está en el periodo 2, pues es su segundo nivel. En el primer nivel tiene nada más 2. ¿Sí? Vamos a dibujarlo. Aquí tiene 6 básicamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Ahí tenemos los 6. Ahora, ¿qué es lo que hace cada átomo para poder llegar a este tipo de compuesto? Bueno, primero es importante que ustedes sepan que tenemos enlaces, ¿sí? En un enlace, chicos, es una fuerza, ¿sí? De atracción, básicamente, que se forma entre átomos, ¿sí? Es un tipo de rigidez, ¿sí? Que hace que se puedan unir de manera indirecta, ¿sí? Para, obviamente, formar compuestos. En este caso, los causantes son los electrones, ¿sí? En este caso, ¿sí? Recuerden que tenemos que formar estabilidad. Estabilidad, para ello tenemos que tener 8 electrones en cada átomo, ¿sí? Tenemos que tener 8 electrones en cada átomo para poder generar estabilidad, ¿sí? Fíjense bien, este tiene 5, ¿sí? Vamos a formar un enlace especial que se llama enlace covalente. El enlace covalente, chicos, como lo dice su nombre, ¿sí? Su parte previa o prefijo cova, que es básicamente compartir. Nosotros vamos a compartir electrones entre estos dos para alcanzar 8. ¿Sí? Vamos a intentar hacer que este de 5 pase a 8. Por lo tanto, vamos a hacer que un electrón, ¿sí? Se comparta con otro. Por lo tanto, ese electrón básicamente pasa por la órbita de ese nitrógeno y en lugar de tener 5, ahora va a tener 6, pero porque este entra y está saliendo y se dirige al otro. ¿Sí? Luego hacemos otro enlace y automáticamente ahora ya no tenemos 5, ahora tenemos 7 del lado izquierdo. Y de este lado, básicamente hacemos otro, tenemos 8. Entonces, automáticamente sí ya tiene 8 electrones en su última capa. ¿Sale? Entonces, con eso ya estamos cumpliendo la regla del octeto para este. El de este lado, se fijan, tiene 2, 4, 6, 8. Recuerden que esto que estamos haciendo es un enlace y este electrón pasa para acá, pero también se regresa, están compartiendo para llegar a los 8. ¿Sí? Del otro lado, pues tenemos aquí el nitrógeno, también ya tiene 8. ¿Sí? Ya tiene 8. Pero vamos a aplicarle otro tipo de enlace, ¿sí? A ese nitrógeno central, que viene siendo un enlace covalente coordinado. ¿Sí? Bueno, chicos, ese enlace covalente coordinado, ¿sí? Es un tipo especial de enlace, donde básicamente un átomo le da un electrón al otro, pero al mismo tiempo él dice, ¿sabes qué? Te lo voy a dar, pero también vamos a compartir. Vamos a compartirlo porque pues yo ya estaba completo, ¿sí? Yo ya estaba completo y obviamente puedo alcanzar básicamente los 8. ¿Sí? Fíjense bien, se lo da.
¿sí? Es el covalente coordinado. Te lo doy, pero al mismo tiempo compartimos. Si se fijan cómo se lo está dando y lo está compartiendo, seguimos en 8. Aquí. Por lo tanto, cumplimos la regla del octeto para este. ¿Sí? Y el de arriba, pues contamos 2, 4, 6, 8. Entonces también estamos llegando a 8 electrones. Entonces, se fijan, estamos cumpliendo esa regla de estabilidad, ¿sí? Que es la de Lewis, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos carga positiva y negativa? Si se fijan, es muy similar, izquierdo y derecho. Queda positivo porque la persona que le da el electrón, ¿sí?, al otro, principalmente, digamos que pierde valor negativo, ¿sí? Porque los electrones son negativos, decimos que como que perdió, ¿sí? Perdió, por lo tanto, pues se acerca más. Si tenemos una recta, ¿sí?, y es muy negativo, ¿sí?, y automáticamente tú le quitas negatividad, pues va pasando a la parte positiva, ¿sí? Por eso decimos que te genera una carga parcial positiva, ¿sí? Mientras que el de arriba va a quedar con carga parcial negativa, porque si era negativo con sus electrones, recibe más, pues se va a hacer muy negativo. Por eso tenemos carga parcial positiva y carga parcial negativa, ¿sí? Pues con eso estamos construyendo básicamente este tipo de compuesto utilizando la estructura de Lewis. Ahora la pregunta es, que ustedes se llevan de tarea, ¿cuántos electrones de valencia tiene el óxido nitroso? Tiene 8, ¿sí? Cada elemento que constituye al óxido nitroso tiene 8 electrones, porque estamos buscando estabilidad, ¿sí? Buscamos estabilidad de alguna otra manera, ¿sí? Y eso es lo que nos genera la regla del octeto, o básicamente, pues sí, la regla del octeto. Aquí le ponemos otras cosas, ¿sí? Entonces, analícenlo. Repito, tenemos 2 nitrógenos y un oxígeno. Buscamos en la tabla periódica la valencia, o sea, los electrones en el último nivel. Nos damos cuenta que el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, contiene 5 electrones, por lo tanto, en su última capa. Oxígeno, 6A, tiene 6 electrones, ¿sí? Entonces, ahora, con esta información, pues básicamente tengo que ahora desarrollar la estructura de Lewis para identificar que es estable. Nos damos cuenta que tenemos 2 nitrógenos, 5, 5 y 6. Y por lo tanto forman enlace. Recuerden que el enlace es una fuerza que mantiene unido a 2 elementos y forma un compuesto, ¿sí? Esa fuerza es a través de los electrones de diferentes átomos, donde obviamente forman orbitales, donde los electrones van, vienen, y estamos hablando de enlace covalente, porque están compartiendo electrón. Y un enlace covalente coordinado es, te doy el electrón, pero al mismo tiempo estamos compartiendo, ¿sí? Porque si no me vas a dejar sin mis 8 electrones, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la información. Vamos a seguir. Ahora bien, cierre. Bueno, chicos, es importante reflexionar sobre este tipo de estructura de Lewis, que obviamente se utiliza mucho en el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Donde ahí podemos identificar de manera clara cómo están interactuando los átomos en un compuesto, buscando básicamente la estabilidad, ¿sí? Y para eso es importante comprender la composición de la materia. Utilizamos la estructura de Lewis y el modelo atómico de Bohr para poder entender cómo está constituida la materia, ¿sí? Y de qué manera se está generando ese tipo de compuestos y los efectos que pueda tener. Y como ya lo vimos, hablamos de los gases de efecto invernadero, siquiera el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, ¿sí? Ya nos dimos cuenta de qué manera pueden destruir los glaciares, ¿sí? Ese tipo de situación, tener altas concentraciones de este tipo de gas en nuestra atmósfera, ¿sí? Eso es básicamente nuestra lección número, vamos a terminar la 3, ahorita vamos a pasar a la 4, hoy sí se van a llevar tarea, ¿sí? Se van a llevar tarea, pero al final se los voy a comentar. Ahora bien, vamos a iniciar la sesión 4, que se titula Conceptos básicos de la física que contribuyen a la comprensión del mundo natural, ¿sí? Probablemente a varios no les fue muy bien en física en secundaria, pero vamos a intentar más o menos manejar la información más básica de su curso, ¿sí? Ahora bien, vamos a leer de manera grupal esta información, ¿sí? Para poder reflexionar y contestar las preguntas. Considerando el caso del cambio climático que vivimos en la actualidad como producto del efecto invernadero,
y de los problemas que traen consigo la magnitud de ese cambio, se realizarán actividades relacionadas con los conceptos básicos de la física, como son energía, fuerza, leyes de Newton, calor, temperatura, campo magnético, luz, longitud de onda y frecuencia. ¿Sí? Chicos, esos son conceptos muy básicos. Recuerden, la energía es la capacidad de hacer un tipo de trabajo. El tipo de trabajo puede ser moverse, ¿sí? Puede ser probablemente desplazar algo. También podemos decir que puede ser levantar algo, ¿sí? Lo podemos manejar de diferentes maneras, ¿sí? También luego tenemos fuerza, ¿sí? Recuerden que la fuerza, más que nada, podemos asociarla que de manera física, si lo queremos ver así en forma conceptual, así como nosotros mismos, mover algo. Voy a aplicar una fuerza, ¿sí? A un objeto para poder desplazarlo, ¿sí? La fuerza, chicos, básicamente es el movimiento lineal que tienen dos, básicamente, o la interacción que tienen dos cuerpos de manera lineal, ¿sí? Leyes de Newton, primera, segunda y tercera ley de Newton, primera ley de la inercia, ¿sí? Básicamente sabemos que todos los cuerpos que tenemos a nuestro alrededor tienen inercia, si no, estarían en constante movimiento. Si nosotros tenemos un objeto, nuestro celular en la mesa, y inercia está en reposo, le aplico una fuerza, lo muevo en forma horizontal, ¿sí? Y se fijan, se desplazó y se detuvo. Si no tuviera inercia, se seguiría moviendo infinitamente en esa misma dirección y a esa misma rapidez con la que se desplazó, ¿sí? Segunda ley de Newton, básicamente es la de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? En este caso, pues sabemos que un cuerpo, ¿sí? Siempre se va a mover básicamente a una aceleración de forma constante, ¿sí? Que después vamos a estar hablando un poco de eso. Tercera ley de Newton, a toda acción hay una reacción. O sea, si yo, por ejemplo, muevo mi celular, estoy ejerciendo una fuerza hacia moverlo, pero al mismo tiempo el celular está generando una fuerza hacia mí, ¿sí? Que es el movimiento que yo estoy intentando hacer hacia adelante, ¿vale? Pero al mismo tiempo el celular intenta básicamente evitar ese movimiento. Por eso tenemos dos tipos de fuerza, fuerza de reacción y de repulsión, ¿sí? Temperatura básicamente es una magnitud física que nos ayuda a medir el calor, y el calor pues básicamente es un transporte, ¿sí? Que tenemos de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, ¿sí? Campos magnéticos básicamente estamos hablando de partículas con cargas, ¿sí? Donde obviamente vamos a poder generar su atracción o su repulsión, ¿sí? Tanto de manera contigua, o tal vez ponerle una fuerza de atracción y repulsión a una distancia prolongada, ¿sí? Prolongada. Luz básicamente es un efecto, ¿sí? Que luego vamos a estar hablando. Longitud de onda y frecuencia, ¿sí? Sabemos que tenemos ciertas ondas que nosotros podemos percibir de forma visual, es básicamente los colores, ¿sí? Y otras donde no podemos, por ejemplo, los rayos UV no los vemos, ¿sí? Estamos equipos para poder verlos, ¿vale? También en el caso, por ejemplo, de la náutica, utilizan radares, ¿sí? Pues ese radar, esa señal yo no la veo, la utiliza el equipo para poder entenderlo, ¿vale? Entonces, básicamente son conceptos básicos que tenemos que saber utilizarlos. Yo siempre le digo a mis alumnos, no se aprendan las cosas, entiéndanlas, ¿sí? Manipulen la información que ustedes aprendan y denla a demostrar, porque recuerden que el conocimiento es la fuerza, ¿sí? Bueno, vamos a continuar un poco, porque, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a responder las siguientes preguntas, ¿sí? Digo, hablo mucho, pero intento hacerlo más claro. Pregunta 1 y pregunta 2. Nos va a dar un momento para que ustedes puedan responderlos, ¿sí? Entonces te les va a dar un momento para que lo puedan hacer. Adelante. De hecho, son preguntas muy similares a las que hemos estado resolviendo anteriormente.
Hay que ir contestando las dos preguntas, estas las vamos a empezar a resolver. Tal vez yo hubo gente que ya lo resolvió súper rápido, pero probablemente a otros les cuesta un poquito más de trabajo. Bueno, vamos a pasar a resolverlo. Sí, primera pregunta, sí, está súper sencilla, ya lo hemos estado hablando. ¿Por qué ahora hace más calor en el planeta Tierra? ¿Sí? Pues ya sabemos que se origina este calor o este calentamiento mediante los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Nosotros obviamente provocamos, ¿sí?, que se acumulen demasiados gases. ¿Sí? Se acumulen demasiados gases debido a nuestras acciones humanas. ¿Sí? Estamos quemando demasiado, no cuidamos básicamente, estamos talando, o sea, no tenemos un equilibrio. ¿Sí? Entonces recuerden, este calor o estas ondas de calor se debe a los gases de efecto invernadero que nosotros estamos haciendo o provocando que con la acción humana se incrementen. ¿Sí? Y por lo tanto, pues el calor no se libere como lo vimos en la clase pasada del espacio y por lo tanto se quede. ¿Sí? Adicionalmente, todavía lo que nos está radiando el sol constantemente. Ahora, ¿cómo nos protege la capa de ozono básicamente que está en la atmósfera? ¿Sí? Pues básicamente ya sabemos que es un filtro, ¿sí? Que se encuentra presente en la atmósfera, ¿sí? Repito, es un filtro, ¿sí? ¿Qué decimos que es un filtro? Porque está evitando, chicos, que nos lleguen básicamente rayos ultravioletas, que sabemos que los rayos ultravioletas, pues obviamente, pues son muy fuertes, ¿no? Nos afectan a nosotros, ¿sí? Nos pueden provocar básicamente quemaduras. De hecho, se ha reportado muchas veces en la parte norte de América, donde obviamente pues llegan a ondas de calor muy fuertes, muy elevadas y presentan ya quemaduras en la piel. Entonces, chicos, véanlo así, capa de ozono nos protege, ¿sí? Es un filtro que básicamente evita la entrada a grandes cantidades de los rayos UV. O sea, tienen que entrar, ¿sí? Pero tienen que entrar a cierto nivel. Si ya tenemos un alto nivel, pues obviamente nos está afectando demasiado a nosotros que somos los seres vivos. ¿Sí? Eso es básicamente la información. Ahora bien, vamos a darle lectura de manera global a ese texto, ¿sí? Que se titula ¿Cómo se verán afectados los hielos marinos y la nieve? ¿Vale? Lo voy a acompañar a la lectura, ¿sí? Y vamos a empezar a reflexionar un poco en cada uno de estos párrafos. Dice, conforme el calentamiento global persiste, la extensión, grosor y permanencia de las diferentes formas de hielo se reduce del planeta. Entonces, mientras más caliente, pues tenemos menos hielo. Y eso es claro. ¿Y por qué? Porque se está disminuyendo su grosor, su permanencia y por lo tanto, al mismo tiempo, la extensión. ¿Sí? Entonces queda clarísimo. Caliento, pierdo hielo. ¿Sí? Reduzco hielo del planeta. Primer párrafo. ¿Sí? Segundo, los modelos nos demuestran una pérdida aproximada del 25% en la extensión de los hielos marinos por cada grado centígrado de calentamiento global. ¿Sí? Entonces, básicamente, los modelos matemáticos, ¿sí?, han observado una pérdida, ¿sí?, de hielos si se incrementa un grado. Un grado, básicamente, la temperatura del planeta. ¿Sí? Entonces, sí es muy, fíjense nada más, o sea, estamos perdiendo demasiado hielo, ¿sí? Por cada grado centígrado, básicamente, que se incrementa nuestro planeta. ¿Sí? Y de hecho, en la clase pasada estuvimos hablando de que hubo un incremento del 1.1 grados debido a estos gases de efecto invernadero, este cambio climático, que imagínense, ahora tenemos 25% menos de lo que teníamos originalmente de hielo. ¿Sí? Entonces, fíjense todo esto lo que podemos sacar. Luego, en contraste con el Ártico, los hielos polares marinos que rodean a la Antártida se han ampliado en promedio durante las décadas pasadas. Este incremento puede estar ligado al agujero de ozono en la estratosfera sobre la Antártida. El agujero en la capa de ozono permite que una mayor cantidad de rayos UV llegue
a las capas inferiores de la atmósfera. Debido a esto, la capa de hielo en la Antártica pueda disminuir menos rápido que el hielo del Ártico, permitiendo que el océano austral almacene el calor a mayores profundidades de los océanos árticos, por lo cual el calor no puede fundir los hielos tan fácilmente. O sea, fíjense bien, este hueco de ozono, ¿sí? O sea, básicamente que tenemos ahorita, pues, ¿qué está haciendo? Que entren más rayos UV. Y esos rayos UV lleguen básicamente a la parte más profunda, ¿sí? De estos hielos, ¿sí? Y rápidamente empiecen a derretirse. Entonces, fíjense todo el caso que tiene. Siguiente párrafo. El medio ambiente está alterado constantemente por diversos factores contaminantes, entre ellos los de carácter electromagnético que influyen con gran medida en el cambio climático. Entonces, no únicamente es generar contaminantes, sino que los contaminantes que estamos generando, pues obviamente también influyen en el carácter electromagnético, ¿sí? Que ahorita más adelante vamos a hablar. La radiación electromagnética es un cambio, es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan transportando energía. Las personas y muchos otros seres vivos como somos capaces de ver radiaciones electromagnéticas dentro de un estrecho rango de frecuencia que llamamos espectro visible. Entonces, esa radiación electromagnética, chicos, pues básicamente, como lo dice, es la combinación, ¿sí? De campos y magnetismo oscilante, ¿sí? Que va a transportar energía. Si tenemos una onda, tiene energía, ¿sí? No crean que nada más tiene. Tiene energía porque tiene movimiento y tiene una magnitud y tiene una dirección. Estamos hablando de vectores, ¿sí? Ahora, las personas, ¿sí? Como dice el texto, ¿sí? Somos capaces de ver radiaciones electromagnéticas, o sea, ondas. Podemos ver ondas, ¿sí? Algunas, pero en un pequeño campo visible. O sea, que es básicamente lo que conocemos como el espectro electromagnético, ¿sí? Donde vamos a tener básicamente una onda visible. Esto sí lo puedo ver, azul, verde, rojo. ¿Sí? Desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros es lo que yo puedo observar con mi ojo, ¿sí? Pero los rayos X no los veo. Los rayos gamma tampoco los veo, ¿sí? El infrarrojo depende, ¿sí? Porque hay dispositivos que sí pueden permitir, digamos, aumentar la intensidad de esa onda a la misma frecuencia y podemos percibirla. Que es lo que podíamos ver antes en los celulares, ¿sí? Que a veces le apretábamos a un botón y se prendía el infrarrojo, ¿sí? O en otros casos, puede ser el infrarrojo también de la televisión. En algunos casos, antes, le dejabas presionado y se veía la lucecita salir. Pero ahorita ya no, ¿sí? Debido a que han bajado la potencia, ¿sí? De ese rayo. Ahora bien, el radar, microondas y ondas de radio, pues obviamente son frecuencias mucho más, tiene una longitud, perdón, mucho más alta, ¿sí? Estamos hablando de 1, de 10, 100, ¿sí? Pero esta longitud, chicos, obviamente no la podemos detectar, necesitamos equipos. Nosotros únicamente percibimos esto, ¿vale? Ahora bien, vamos a pasar a contestar estas cinco preguntas, ¿sí? Vamos a pasar a contestar 5 preguntas que es en base a lo que hemos hablado en el texto de arriba, ¿sale? Sobre las consecuencias que tiene, ¿sí? Básicamente el calentamiento global, ¿sí? Y de qué manera ha afectado al hielo marino y a la nieve. Entonces hay que contestar, por favor, estas 5 preguntas. Contesten en su manual, por favor. Adelante.
Cuando le dice la primera, dice, ¿qué consecuencia a la salud de las personas genera la destrucción de la capa de ozono? ¿Qué consecuencias? Váyanlo pensando, ahorita vamos a empezar. Vamos a iniciar con la pregunta uno. ¿Qué consecuencias a la salud de las personas genera la destrucción de la capa de ozono? O sea, habíamos dicho que la capa de ozono, chicos, nos protege de los rayos UV. Entonces, si no tengo la capa de ozono, pues me llegan más rayos UV. Y si me llegan más rayos UV, si salgo a la calle, manchas, ¿sí? Enrojecimiento y obviamente pues podemos tener hasta cáncer. ¿Sí? Entonces básicamente eso es lo importante de la capa de ozono, nos protege de los rayos UV. Si no tuviéramos esta capa de ozono o se destruyera, pues obviamente hay muchas consecuencias, ¿sí? Demasiadas manchas rojas, tendríamos quemaduras, ¿sí? De diferentes grados y obviamente con tantas veces que en el año que estemos saliendo, pues obviamente podamos desarrollar un tipo de inflamación que se conllevaría a algo crónico, entre ellos el cáncer. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la energía causante del derretimiento de los hielos marinos? O sea, ¿qué energía derrite? ¿Sí? Pues básicamente la calorífica, ¿no? Ahí tendremos que tener la calorífica para obviamente derretir los hielos marinos. Número 3. ¿A qué se debe que los rayos ultravioletas UV lleguen en mayor cantidad a capas inferiores a la atmósfera? Hace rato lo vimos en el texto, repito. ¿A qué se debe que los rayos UV lleguen
en mayor cantidad a capas inferiores de la atmósfera. Si sabemos que la capa de ozono nos permite o nos defiende contra rayos UV, en el texto que decía, ¿qué dice específicamente en el texto? Agujeros en la capa de ozono. O sea, ¿a qué se debe? A que se están generando, ¿sí? Huecos, ¿sí? Hoyos en la capa de ozono, y esto se debe principalmente al aumento de los gases de efecto invernadero o a gases contaminantes, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo se va yendo cómo se va contestando ya lo que hemos aprendido, ¿sí? ¿A qué se debe que a qué se debe que tenemos diferentes colores? ¿Sí? Hace rato lo acabamos de mencionar. Porque cada color, chicos, va a poseer una frecuencia y una longitud de onda. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Vemos la longitud de onda y obviamente también la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia es básicamente la altura de la curva. ¿Sí? Longitud de onda, ¿sí? Y la frecuencia. Tenemos por eso diferentes colores, azul, verde y rojo, o combinaciones entre ellos, ¿sí? Luego, siguiente pregunta. De acuerdo al esquema de la estructura electromagnética, o sea, de arriba, ¿qué radiación se encuentra en la región 10 a la menos 7? Entonces me voy a la 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, ¿y qué tengo? Ultravioleta. Esa es la longitud de onda, que sería 10 a la menos 7, tendríamos entonces rayos UV, ¿sí? O tenemos la luz ultravioleta, cualquiera de los dos. Ahora, ustedes a continuación, chicos, con la información planteada anteriormente, van a contestar este crucigrama, colocando las respuestas básicamente de manera que correspondan, horizontal o vertical, ¿sí? Y estos son básicamente lo que vamos a encontrar en forma horizontal y lo que vamos a tener en forma vertical, ¿sí? En el número 1, que es vertical, es una medida indirecta del calor. Sus unidades pueden ser grados centígrados o grados Fahrenheit. Analícenlo. Fíjense bien. Es una medida indirecta, o sea, es una manera de obtener valores de calor. Y eso básicamente tiene unidades de grados Celsius o grados Fahrenheit. ¿Sí? Medida indirecta, o sea, ¿de qué manera medimos el calor? Ya lo creo que lo pensaron. Básicamente sería temperatura. Entonces, en la 1 va a ir temperatura. Temperatura. ¿Sale? Temperatura va en la 1. Vámonos por otra vertical. ¿Sale? Vamos a ver cómo les va a unos aquí. Mecanismo de transmisión de calor mediante el espacio. O sea, voy a transmitir calor. Voy a mandar calor. ¿Sí? Básicamente es la manera de que intentar entender esta información. Mecanismo de transmisión de calor durante el espacio. O sea, estoy haciendo esto en un espacio alrededor. Estoy transmitiendo. ¿Sí? ¿Calorífica? No. ¿Cuál lo tenemos? Radiación. ¿Sí? La 4, pues básicamente es radiación. Y cabe muy bien. ¿Sí? Radiación. ¿Sí? Radiación. ¿Sale? Nos vamos por la siguiente, 5. Es una sustancia cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno. O sea, un átomo de oxígeno. Cuando tenemos 2, es oxígeno molecular, ¿sí? O dioxígeno, ¿sí? Ahora tenemos 3. Y se encuentra en la atmósfera. Y es la capa protectora. ¿Cómo se llama? Ozono. Entonces vamos a poner en la 5, ozono. Ozono. Chicos, esto es nada más para reflexionar y decirlo. O sea, no es pensar o buscar en internet. No, esto es lo que les comento. Hay que saber entender la información. Si no comprendemos, tenemos problemas y hay que buscar cursos.
¿sí? Porque no es de que me voy a machatear toda esa información, no, es entenderla, ¿sale? Número 2, sería ya básicamente horizontal, sí, la está horizontal. Agua en estado sólido debido a un descenso de temperatura. Entonces, si yo pongo básicamente agua, ¿sí? Y le empiezo a enfriar, está sólida, ¿cómo se le llama eso? Agua congelada, no, no es agua congelada, ¿sí? Es con lo que están los cubitos, ¿sí? El hielo, ¿sí? Agua en estado sólido debido al descenso de temperatura, hielo, ¿sí? Entonces, la 2 va, hielo, ¿vale? Ahora, es una forma de energía, wow, forma de energía que causa el derretimiento del hielo, ¿sí? Número 3, ¿sí? 3, tiene 5 letras. Es una forma de energía que hace el derretimiento del hielo. Entonces, si yo tengo ahí un hielo y lo pongo, ¿sí? Se quita el alumbre, ¿qué es lo que pasa? Empieza a derretir. Esa es, no es térmica, es calor, ¿sí? Calor, ¿sale? Nos vamos a la número 6, que son 4 letras, ¿vale? Sustancia formada por 2 átomos de hidrógeno enlazado a un oxígeno. Fácil. ¿Sí? Es H2O. ¿Cómo se llama? Agua. Agua. ¿Sale? Vamos con la 7, ¿sí? Que son 3. ¿Sí? Solamente son 3. Es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la luz a la que es visible. Si salgo, fíjense bien, es una radiación electromagnética, ¿sí? Y generalmente nos referimos a la que es visible. Si yo salgo, ¿qué veo? Voy a ver básicamente, ay, no les puedo decir, veo algo que me está reflejando el sol, algo que me está emitiendo, ¿sí? Ondas caloríficas, pero esas ondas caloríficas yo lo estoy viendo. ¿Qué es eso? Eso que estamos viendo como, pues blanco, que está como cayendo, es luz, ¿sale? Entonces es importante entender lo que estamos leyendo, comprender y que mi cerebro pueda entenderlo. Porque hay veces que no entendemos, cuando no entendemos nada, es que no estamos intentando comprender lo que nos dice. ¿Sí? A veces nuestros papás nos dicen, hijo, tráeme 3 cacahuates, pero tú traes 5 cacahuates. No es lo que te pidieron, no fue lo que te indicaron. Por eso es importante entender. ¿Sí? 8, cambio de estado de sólido a líquido, ¿sí? De sólido voy a pasar a líquido, ¿sí? No es derretimiento, tiene otro nombre. Sólido a líquido, empieza con F, ¿sí? Pues básicamente la fusión. Fusión con F y con una S. Fusión y acento en la O. Finalmente, la última, capacidad que tiene la energía de producir trabajo en forma de movimiento, luz y calor. Y fíjense, capacidad que tiene la materia de producir trabajo, o sea, voy a producir trabajo, tanto en forma de luz como puede ser de calor, pues es energía. Y recuerden que la energía es la capacidad de hacer un trabajo. Entonces, básicamente la 9 es energía, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a leer el siguiente texto. El derretimiento de los glaciares que presenciamos hoy en Antártida y Groenlandia están cambiando la circulación de corrientes del Océano Atlántico y se vincula con las tormentas y huracanes más destructivos alrededor del planeta. Hay pruebas científicas de que los cambios en la circulación atmosférica durante el verano han ocasionado que algunos sistemas meteorológicos se interrumpan. La combinación de estos factores puede ocasionar lluvias torrenciales como las que se muestran en la siguiente imagen. O sea, básicamente nos dice la situación de por qué se están generando los huracanes, las tormentas en nuestro planeta. Y eso es por el cambio climático y obviamente pues estamos afectando el derretimiento de los glaciares. ¿Sí? Y eso obviamente pues nos repercuta a nosotros con las inundaciones. Ahora, primera pregunta, fíjense bien, un conductor, ¿sí? Que va básicamente manejando,
su vehículo, observa un desnivel lleno de agua, producto obviamente de una inundación. Instantáneamente frena, mete el freno, ¿sí? Y entonces, ¿sí? De manera abrupta, por inercia, la pregunta es, ¿cuál sería el desplazamiento natural del conductor dentro del vehículo? De acuerdo a la primera ley de Newton. Probablemente mucha gente no recuerda que es la ley de Newton, pero tiene que ver con la inercia. Pero vamos a intentar descifrar un poco esa información, ¿sí? Va la persona, padrísimo, ¿sí? A 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y de repente, ¿sí? Como ahí dice, hay un desnivel con muchísima agua. Frena, el conductor hacia dónde se va a ir, hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué pasa? Pues obviamente, creo que a todos nos ha pasado cuando de repente el papá frena, pues obviamente nos vamos hacia adelante, ¿sí? Nos vamos a ir hacia adelante debido a que se tiene que continuar el movimiento. El carro se está moviendo probablemente o generalmente en forma rectilínea, en forma lineal, en forma recta, ¿sí? Entonces, frenamos, pues tenemos que salir disparados, ¿sí? Tenemos que salir disparados en función de ese movimiento, ¿sale? Y eso es básicamente la primera ley de Newton que habla sobre la inercia, que todo cuerpo básicamente está en reposo, ¿sí? Y cuando está en reposo, pues obviamente es porque tiene inercia, ¿sí? En el caso, como va el conductor, pues nosotros estamos en reposo en el asiento. Tenemos inercia, pero en relación al asiento. Sin embargo, el vehículo va rompiendo esa inercia debido al movimiento, ¿sí? Y como llevamos un movimiento, o sea, básicamente el vehículo lo lleva, yo estoy sentado en el vehículo y básicamente me estoy moviendo. No, yo no me estoy moviendo, se está moviendo el vehículo donde yo estoy, ¿sí? Entonces, como estamos frenando, ¿sí? El cinturón está intentando básicamente generar una fuerza contraria a la que yo me estoy moviendo, ¿sí? Por eso es importante la inercia, ¿vale? Vamos a seguir. Siguiente pregunta. De acuerdo con la segunda ley de Newton, ¿consideras que la fuerza con la cual cae el granizo o las gotas de lluvia dependen de su masa? Dice, de acuerdo con la segunda ley, tal vez varios no se saben la segunda ley de Newton, pero ahorita la vamos a descifrar. ¿Consideras que la fuerza con la que cae el granizo o las gotas de lluvia depende de su masa? ¿Sí? Dice, ¿consideras que las fuerzas, o sea, que la fuerza, vamos, fíjense bien cómo lo vamos a entender de otra manera, porque tal vez varios no lo entendieron, ¿sí? Nos está hablando de una fuerza, ¿sí? O sea, que la gota o la lluvia, la gota de lluvia o el granizo, ¿van a caer a la misma fuerza? ¿Sí? ¿O hay algo de diferencia entre una bola de granizo y una gota de agua? ¿Cuál es la diferencia? Van a decir, uno está en sólida y otro está líquido. Sí, pero ¿qué otra diferencia ven? ¿Qué otra diferencia? Ven la masa. Tenemos diferente masa, ¿sí? ¿Tiene la misma aceleración? Sí. Por lo tanto, decimos que la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, ¿consideras que la fuerza con la cual cae el granizo, ¿sí? Pues básicamente la masa, pues obviamente es proporcional a la fuerza. Y ahí lo podemos ver. Básicamente la respuesta sería sí, ¿sí? O sea, ¿consideras que la fuerza con la cual cae el granizo o las gotas de lluvia depende de su masa? Sí, ¿sí? Porque la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Por lo tanto, la masa es proporcional a la fuerza, ¿vale? Es básicamente como lo estamos viendo. Vuelvo a plantear la pregunta por si hubo personas que tal vez no lo lograron entender. Aquí obviamente nos están preguntando si es importante la fuerza o la fuerza está relacionada obviamente con la masa, ¿sí? Repito, la fuerza está relacionada con la masa, claro, ¿sí? Porque obviamente, si yo dejo caer una gota, ¿sí? Y una bola de granizo, ¿a poco los dos van a caer a la misma velocidad? ¿Sí?
O van a aplicar la misma fuerza cuando caigan, o sea, cuando choquen, cuando choque el impacto, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, pues tal vez una bola, no sé, una bola de granizo, imagínense que me caiga en la cabeza, probablemente me voy a morir a que me caiga una bola, ¿sí? Son cosas diferentes, ¿sí? Pero sabemos que la fuerza va a estar relacionada con la masa. Y eso nos lo dice básicamente la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo es interesante el conocimiento que hemos desarrollado y tal vez las experiencias que tenemos. Ahora, fíjense bien, dice lo siguiente. La tercera ley de Newton indica, indica que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Eso se aplica cuando llueve. En la caída de las gotas de agua, la gravedad de la Tierra tira en todo momento hacia abajo. Pero a lo largo del descenso va ocurriendo la importancia, una fuerza en sentido contrario hacia arriba, debido a la fricción de la gota en el aire hasta llegar a una velocidad térmica. Realiza un dibujo que proporcione estas fuerzas, ¿sí? Fíjense bien, en esta tercera ley, aquí se nos dice, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario, ¿sí? Tenemos la gota que va a caer. ¿Por quién cae? Cae porque ella quiera. ¿O quién la jala? ¿Quién jala la gota hacia abajo? La gravedad. Y vamos a poner aquí la gravedad. ¿Sale? Ahora la pregunta. ¿Quién está reteniendo o evitando que caiga la gota? ¿Qué sería? O sea, por ejemplo, si yo dejo caer, si yo tengo una gota aquí en la pura puntita de mi dedo, ¿sí? Aquí va cayendo y ya está formándose, ¿sí? Si cae y yo le soplo, ¿qué pasa? Va a caer, pero si detengo muchísimo tiempo el aire, ya dije la respuesta. Si o sea, básicamente estoy soplando, la gota va a evitar caer, o tal vez si lo hago al contrario. Tal vez estoy así, o si han visto básicamente, no sé, pues en algún momento vieron el instrumento de que ustedes ponen, es como un popote que tiene básicamente como una especie de salida y luego una bolita de unicel. Ustedes básicamente soplaban y se elevaba la bolita de unicel y de repente cuando se les iba la respiración, bajaba. Entonces, la gravedad lo atraía, pero la fricción del aire lo suspendía, ¿sí? Es el mejor ejemplo básicamente. Entonces, aquí podemos ver que a toda acción hay una reacción, de igual magnitud y en sentido contrario, ¿sí? Porque si yo soplaba, iba a haber un punto en el que ya no iba a subir más, hasta ahí era. ¿Por qué? Porque era la misma fuerza en ambas direcciones, una hacia abajo y otra hacia arriba. Y eso lo estamos viendo en este esquema. ¿Sale? A veces la física es pesada, chicos, pero es interesante, ¿sí? Es interesante porque lo estamos analizando. Siguiente, la longitud del tamaño de la flecha. Eso no. La siguiente, ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Fíjense, diferencia. Ya creo que varios lo pudieron haber encontrado, ¿sí? Calor básicamente es lo que posee un cuerpo, ¿sí? Lo que posee básicamente un cuerpo en su totalidad. Y obviamente es una forma de energía que podemos pasar de un cuerpo a otro. O sea, si yo estoy, por ejemplo, muy helado y otra persona está a su temperatura corporal normal, pues obviamente me va a ceder temperatura. O sea, la temperatura, perdón, el calor siempre ocurre o se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor. ¿Sí? O también lo podemos asociar como un cuerpo que posee más calor pasa a uno que tiene menos calor. ¿Sí? Pero recuerden que el calor es una forma de energía, ¿sí?, que poseen todos los cuerpos. ¿Sí? Poseen todos los cuerpos, mi celular, mi libro, el agua que me tomo, todos poseen energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de hacer un trabajo. Si se cae un vaso de agua, el agua probablemente va a arrastrar algo y hizo un trabajo. ¿Sí? Mi celular tiene energía, claro, pues pues funciona, ¿no? O sea, le puedo meter a watts y todo. O si se caen desde mi mesa, ¿sí? Pues obviamente se transforma en energía potencial y probablemente puede pegarle al perro, o sea, como si yo le golpee al perro y el perro va a salir corriendo, ¿sí? Temperatura,
es una magnitud física que nos mide el calor de un cuerpo, ¿sí? Principalmente térmico, porque no podemos medir todo tipo de o toda clase de energías en un cuerpo utilizando un termómetro, ¿sí? Sea me quedó fónico. Y cierre, ¿sí? Bueno, chicos, básicamente es importante que ustedes consideren que incrementar la temperatura obviamente genera pérdida o derretimiento de nuestros glaciares, ¿sí? Para ello voy a pedir que hagan una serie de trabajos, ¿sí? Primer trabajo, me voy a ir a la sesión 1 porque no los dejé descansar, ¿sí? Pero ahorita sí voy a especificar. Bueno, hasta ahorita acabamos básicamente la sesión número, ¿cuál fue la que acabamos? Porque ahora sí viene el trabajo. La sesión 4, acabamos acabado ahorita la sesión 4. Nos vamos a ir a la sesión 1 porque básicamente tienen que estar haciendo trabajo o tarea de reflexión porque los demás maestros ya me comentaron que pues sí han estado entrando con ustedes, pero los ven muy light. Yo también tengo que dejarles trabajo. Vamos a ver, primer tema, nuestra primera sesión. Nos vamos a sesión 1, que fue la que vimos el día lunes, ¿sí? En esa sesión, quiero que ustedes, fíjense bien lo que me van a hacer. Me voy hasta la parte de cierre, porque ahí está el apartado. Cierre. Quiero que ustedes, ¿sí? Lean este artículo que está aquí. Este artículo. ¿Sí? Este artículo de la UNAM. ¿Sí? Que es básicamente sobre el glaciar Ayoloco, que es lo que estuvimos viendo. Quiero que me tomen notas. ¿Sí? Notas, me refiero a puntos relevantes, puntos importantes que les quedó en relación a ese artículo. ¿Sale? Esa es una. Ahora, no, eso no lo van a hacer. Nos vamos abajo a la sesión 2. ¿Sí? En la sesión 2, en la parte de cierre, ¿sí? Van a leer también este artículo que viene aquí, ¿sí? Que declara extinción del glaciar Ayoloco, ¿sí? Creo que es la misma. No, eso no. Entonces vamos a, no, nada más, nada más, ¿sí? O sea, de la sesión 1 y 2, la de arriba, que viene siendo básicamente esta también. Me vamos a la sesión número 3. Estoy viendo porque tengo que dejarles trabajo para que estén básicamente entendiendo. Ok, de la sesión 3 sí quiero una investigación del modelo atómico de Bohr, ¿sí? Del modelo atómico de Bohr, que básicamente es lo que estuvimos hablando al principio de la sesión, importancia, cómo funciona, que ustedes me digan para qué sirve, ¿sí? ese modelo atómico de Bohr. Y sin nada más. Y nos vamos a sesión 4. En la sesión 4 quiero, se fijan todo lo que llevamos bastantes cosas, llevamos a la mitad debido al precursor. Quiero básicamente, ok, van a entrar a esta guía de estudios, ¿sí? Y quiero que me hagan una especie de glosario, ¿sí? Una especie de glosario de los conceptos que revisamos en esta sesión, que fue la sesión 4. Igual pueden buscar, ¿sí? de los términos que estuvimos viendo arriba, ¿sí? Física, ¿sí? ¿Qué es química? ¿Sí? Me pueden poner también qué es calor, qué es temperatura, investigado por ustedes mismos, qué dice la primera ley de Newton, qué dice la segunda ley de Newton, qué dice la tercera ley de Newton, ¿sí? También las palabras que encontraron en su crucigrama, también va para ese glosario. ¿Qué es este espectro electromagnético? ¿Sí? Se me boca la lengua. Energía, fuerza, calor, campos magnéticos. O sea, básicamente es información. ¿Sí? Quiero el concepto muy claro. Y también, no se me van a escapar tan rápido. ¿Sí? Quiero que hagan el experimento y contesten la siguiente sesión. ¿Sí? El experimento, básicamente, aquí está. Aquí se los estoy especificando. Modelo del deshielo solar en los polos. ¿Sí? Básicamente van a hacerlo, porque si, básicamente tienen que ponerme fotos en el trabajo que van a subir. Van a ver básicamente cómo se construye. Ahí viene
un link, ustedes lo tienen que escribir, copiar y pegar, para que vean cómo se arma este modelo del deshielo, o pueden leer básicamente ahí los pasos que ahí vienen y tienen que construir esa estructura, ¿sí? Cuando ya la tengan, básicamente se van a ir a la actividad, o mejor dicho, a la sesión número 5, que es experimento del modelo de deshielo solar, que es básicamente lo anterior. Cuando ya lo tengan, van a leer y van a contestar, ¿sí? Son bien poquitas cosas. Miren, aquí son, ¿cuántas preguntas son? Son 2 preguntas, ¿sí? De desarrollo son 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 8 preguntas, y de cierre son 2 preguntas, 3 preguntas, ¿sí? Y hasta ahí. Y esto lo estaríamos básicamente resolviendo en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, chicos, pues eso sería todo por hoy. ¿Sí? Cualquier duda o comentario me pueden escribir ahí en el muro de Classroom y les contesto, ¿sí? Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.